Bueno, dicho esto, cuando Aurelio me invitó a la posibilidad de presentar las jornadas, uno siempre se plantea en calidad de qué, ¿no? Y luego recordé que antes, hace un tiempo, cuando yo tenía una vida y esas cosas que ahora ya no tengo, esa vida la dedicaba básicamente a ser, o la he dedicado básicamente a ser educador, ¿no? Con 18 años, 19 años empecé a trabajar como educador social y ya a los 28, casi 29, llegué a la Universidad de Talavera a formar a educadores sociales. Por lo que, y luego en todo ese tiempo he estado participé en su momento en Cataluña de la creación de las asociaciones profesionales de educadores sociales y de lo que fue el primer colegio profesional de educadores sociales. Digamos que en buena medida, como Aurelio sugería, buena parte de mi vida ha estado dedicada a esto que llamamos lo social y que a mí me gusta pensarlo en un sentido amplio, aunque reconozco que siempre lo leo o lo veo o lo miro y lo estudio desde una vertiente eminentemente pedagógica. Porque como os decía, bueno, aparte de ser educador social, bueno, me licencié en pedagogía, me doctoré en pedagogía y luego he sido profesor en una facultad de educación, ¿no? Y de educación, bueno, de ciencias sociales se llama. En cualquier caso, me encanta que seamos tanta gente. Va a ser difícil que esto sea una mesa redonda porque parece bastante alargada, pero supongo que lo que hace que la mesa sea redonda es que al final la palabra circula y esa me gustaría que fuera la dinámica, pero eso no me voy a extender, ¿no? Más que presentarlas, quería dejar sobre esta mesa redonda un par de cuestiones. Durante mucho tiempo he estudiado la historia de lo social y la historia de lo social es una historia apasionante porque es una historia donde se han mezclado y se siguen mezclando y entremezclando y anudando sentimientos, sensaciones, intereses muy particulares, ¿no? Cuando hablamos de lo social hay quien entiende, y los clásicos lo entendían como la vida social, ¿no? O cuando hablamos de la sociedad, pero cuando hablamos de lo social, con ese artículo, Deleuze, un filósofo francés al que me gusta mucho, decía que al final lo social es como un recorte de la sociedad donde acaban dándose cita todos, lo voy a simplificar mucho, todos aquellos a los que le va mal, ¿no? Desde mujeres violentadas, niños abandonados, delincuentes, pobres, etcétera, 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 ¿no? Una larga lista, personas con problemas de discapacidades, etcétera, ¿no? Lo social como un saco que en el fondo sería el saco donde de alguna manera, y ahí citaría a mis autores queridos, donde de alguna manera encontramos aquellos que de una forma u otra han sido estigmatizados y que por lo tanto han sido de alguna manera también marginados o excluidos de eso que a priori parecería la sociedad. Que para mí, y aquí llegaba la primera reflexión que quería dejar, ¿no? y que ha constituido buena parte de mi trayectoria profesional, lo social para mí es el lugar de los derechos, también de las obligaciones, pero sobre todo el lugar de los derechos. En vez de ser mirado, y ese fue mi empeño teórico-profesional durante muchos tiempos, en vez de ser un lugar mirado solo exclusivamente como un lugar para que la caridad, la beneficencia y buenos sentimientos, que con los que no tengo nada en contra, hagan su labor social, me parecía que también era un lugar para empezar a reconocer que en esta sociedad hay gente que por distintos motivos no les ha ido tan bien como a otros, pero que esa posibilidad de que les vaya bien, al fin y al cabo, se convierte en un derecho. Y que para que ese derecho se convierta en efectivo necesitábamos de unos profesionales y de unos cuerpos profesionalizados que las administraciones públicas se encargan, de alguna manera, de formar y también de pagar para que hagan esa tarea, ¿no? De hecho, en la definición de educación social que construimos entre muchos en este país, la definición empezaba justamente así: la educación social es un derecho de la ciudadanía. Y por eso me parece que el reto, más allá de que, como decía antes, en este territorio se entremezcle y se entrelacen muchos sentimientos, a veces incluso encontrados. Para quien quiera leer algunas de las últimas cosas que publiqué, yo he pensado que los profesionales sociales siempre somos agentes dobles. Y somos agentes dobles porque trabajamos con gente, pero trabajamos para las administraciones. Y hay siempre un choque entre lo que la administración nos pide que haga y lo que a la gente le gustaría que le pasase, incluso lo que a nosotros nos gustaría que le pasase a la gente con la que trabajamos, ¿no? Entonces hay una suerte de agente doble, pero que lejos de ser un espía, digámoslo así, el agente doble para mí en las profesiones sociales es sobre todo una figura ética. Tengo que asumir la tensión de que trabajo
muchas veces para un encargo, a veces incluso de control social, y lo voy a decir así, tenemos que asumirlo, mientras que yo lo que en el fondo desearía es trabajar para que a la gente le vaya bien, para que aumenten su autonomía, para que tengan mayores cotas de libertad, pero a veces resulta que entre lo que se me pide y lo que quiero, que entre las posibles y entre lo posible y lo deseable, la brecha es demasiado grande, ¿no? Decía que ese para mí sigue siendo el primer gran reto, que lo social, que el trabajo de lo social en un sentido amplio, da igual si es pedagógico o terapéutico, sea visto como un derecho que tienen las personas. Y por lo tanto, todos los que tenemos derechos sabemos que es algo que podemos ejercer o no. Tengo el derecho a votar, no la obligación de ir a votar, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. Y la segunda, y ahora sí que prometo que ya me callo, me parece que vivimos un tiempo donde hay dos grandes retos que de alguna manera, no sé si decir que son correlativos o casi se pisan. Verán, en Castilla-La Mancha tenemos una ley de servicios sociales bastante interesante. El problema es que esa ley no se ha desarrollado nunca. Uno lee el texto de la ley, ¿verdad? Y dice, jolín, en líneas generales es preciosa. ¿Cuál es el problema? Que no hemos pasado del papel a la realidad, que no hemos pasado del papel a la calle. El otro día en un pleno en una comisión, en la comisión justamente de la Consejería de Bienestar Social, yo decía esto. Creo que tenemos que desarrollar la ley de servicios sociales, pero creo además que tenemos que ir más lejos. Y este es el reto que dejo encima de la mesa y que me gustaría, si os apetece, que pudiéramos pensar. Creo que también tenemos que cambiar el modelo de servicios sociales. Si algo nos han enseñado, y me gusta que haya gente de aquí de la PA o que haya gente que... Veréis, durante mucho tiempo nos hemos dedicado a reivindicar, y yo soy el primero que lo sigue reivindicando, una atención individualizada de las personas. Eso suena bien, pero me parece que en algún punto nos ha llevado a un callejón sin salida. Y el callejón sin salida que pongo sobre la mesa es este. A veces individualizar el tratamiento también ha significado individualizar las causas. Y uno se da cuenta que las causas que llevan a mucha gente a los servicios sociales no son individuales, son estructurales. Que la pobreza no ha sido buscada por alguien, sino que nos afecta a muchos. Que los desahucios no han sido buscados. Entonces esa individualización de las causas, de los procesos y de las soluciones nos ha llevado a veces a culpabilizar. No digo queriendo y sin querer, la situación de las personas. Bueno, el eslogan sobre el que es solo un eslogan para empezar. ¿Qué les parecería si socializamos las causas e individualizamos las situaciones? Gracias. Muchas gracias Lili. Y bueno, ahora es el turno de Isolina Martínez, del Foro de la Discapacidad, la presidenta. Sí, vale. Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y quiero dar las gracias a José García y a Aurelio por hacerme partícipe como representante del Foro de la Discapacidad de estar en este foro social. Un saludo para todos los de la mesa, no sé si me dejo alguien, Silvestre, Ignacio, Emilia, Paloma, Aurelio y Juana, no sé, perdona si me dejo a alguien. Me llamo Isolina Martínez y soy la presidenta del Fórum de la Discapacidad de Cuenca. Explicaré un poquitín así breve lo que es el Fórum, porque si a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce. Es una plataforma asociativa que integra 34 asociaciones. Hace 2 años éramos 40 y que realiza un trabajo social y de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, de la igualdad de oportunidades, la inclusión social, y también trabaja para promover y favorecer la cohesión y la unidad del movimiento asociativo. Y luego trabaja también, pone el acento en las zonas rurales, porque evidentemente las personas que viven allí no solamente tienen que luchar contra sus limitaciones, sino también con las muchas barreras y la falta de accesibilidad y todo tipo de barreras. No me quiero extender. Y también, bueno, pues nuestra hoja de ruta es la Constitución española y fundamentalmente la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tratado más importante que hay sobre los derechos de las personas, de estas personas,
que está aprobado, ratificado por 150 países y que España también lo ratificó en el 2007 y que sus leyes son vinculantes. Las personas con discapacidad conforman un grupo muy vulnerable. En España, cerca de los 4 millones de personas, y se tiene en cuenta que el 10% de la población pues, tiene una discapacidad. Teniendo en cuenta cómo está estructurada la sociedad, pues las personas vulnerables han vivido pues, prácticamente en la exclusión, ignorados y restringidos todos sus derechos. Si bien hace 2 décadas pues, hubo un avance económico y social, y ahí sí que pues, se avanzó un poquito. La crisis, la falta de trabajo, la reducción de los presupuestos de las administraciones públicas, el aumento de las necesidades sociales y la falta de donaciones han pasado factura también a estos colectivos, puesto que ellos no tienen las herramientas ni los mecanismos de defensa. Respecto a los derechos sociales voy a pasar muy por encima porque no quiero profundizar para no alargarlo. Los derechos son facultades o atribuciones que tiene la persona por pertenecer a la humanidad, por ser un ser humano, ¿no? Están recogidos en la Constitución los derechos sociales, pero están recogidos en la Constitución, pero no como derechos fundamentales, sino simplemente como meros principios rectores, con lo cual no garantiza la protección. Y voy a pasar ahora a enumerar un poquito los derechos en relación con nuestra provincia. Y antes de nada, de pasar a los derechos sociales, pues quiero poner el acento en un derecho fundamental que todos tenemos, el derecho a la vida, el derecho a la existencia y a desarrollar una vida en familia y desarrollarnos como personas. El derecho al empleo, pues todos sabemos el gran problema que hay en España, aunque ahora parece apuntar alguna mejoría, ¿no? Que es el principal problema, pero siempre las personas con discapacidad pues se ha triplicado la tasa de empleo, y si es en las mujeres todavía más. Si bien ahora mismo, por ejemplo, en lo que va de año, en la provincia de Cuenca, pues se han hecho 152 contratos, ha habido un 85% más, y también a nivel nacional un 19%. Quiere decir que a partir del año 12 la tendencia ha cambiado y se está mejorando pues, por los convenios de Castilla-La Mancha. También hace unos días, por ejemplo, salió la reforma de los contratos del Estado, en los que se tenía que garantizar por ley los contratos del Estado y también de las comunidades autónomas para los centros especiales de empleo, un 6% de los contratos del Estado. Entonces, también la verdad que en eso hemos mejorado un poquito, que siempre la verdad que las personas con discapacidad pues van siempre muy por debajo, triplican la tasa o más de las personas normales. El derecho a la vivienda pues está recogido en la Constitución, pero la verdad que pues, las personas con discapacidad tienen derecho a viviendas protegidas, también viviendas tuteladas para las personas más gravemente afectadas, centros residenciales. Y bueno, pues evidentemente casi siempre son necesarias más, porque yo conozco una buena lista que hay de esperar para centros residenciales. A la educación, yo diría que la educación debe ser inclusiva, desde cero hasta la universidad, y en todas las etapas, sobre todo para las personas con discapacidad, debe haber un apoyo
un refuerzo. Y luego siempre encontramos las barreras. La accesibilidad universal se tiene que desarrollar con normas y tenemos que promocionarla mucho más. Y sí que hay un problema que yo veo, la atención temprana. La atención temprana, no hay suficientes aulas de atención temprana, aunque este último año se han aumentado algunas. Por ejemplo, la última creo que de autismo aquí. Y hay algunas más, claro. Pero la atención temprana es que tiene un problema para los niños con necesidades educativas especiales, pues necesitan un seguimiento y el problema es que cuando ya cumplen, pasan a infantil, pues entonces ya no tienen el apoyo, ni tienen profesores de refuerzo, ni tienen equipos interdisciplinares. Entonces, ahí yo creo que probablemente este problema que es muy importante porque la estimulación precoz es fundamental. Cada minuto que se pierde en un niño con estimulación precoz resulta que va a incidir en su vida y en su desarrollo personal. Entonces no se puede perder ningún tiempo porque eso para su futuro pues es malísimo. Y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en el Parlamento, hace bien poquito, dijo que iba a universalizar la atención temprana, por lo cual es una buena noticia, supongo que se desarrollará. Y también que a cualquier persona con discapacidad se le iba a dar una plaza de acuerdo con sus capacidades, que tuviera una plaza de acuerdo con sus capacidades de atención. Eso es importante porque hay personas que quieren acceder a centros residenciales y evidentemente hay bastante gente que yo conozco que se queda sin poder entrar con los problemas familiares, porque a lo mejor los padres mueren, son muy mayores, no tienen hermanos, no tienen familias. Eso yo lo vivo en el patronato de la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha día a día. Y el derecho a la protección social lleva implícito, como todos sabemos, la seguridad social, jubilación, baja empleo y también, bueno, para las personas con discapacidad, pues una prestación social de acuerdo con las normas y las leyes de la comunidad. El derecho a la sanidad es un derecho humano y es además produce bienestar psicológico, físico y bienestar físico, psicológico y social. Y en nuestra provincia se llevan controles a las personas con discapacidad, pero es insuficiente porque no hay prevención. Las personas con discapacidad normalmente acuden a atención temprana y a los hospitales menos que las personas que no tienen esos problemas. Y entonces, pues claro, principalmente por dos cuestiones. Las barreras y la discriminación. Barreras de todo tipo, que no quiero extenderme y por eso no quiero explicar. Y luego, bueno, pues la sanidad tiene que ser a las personas con discapacidad y yo creo que también a la mayoría de la gente una atención integral en las personas con discapacidad, una atención sociosanitaria con un equipo multidisciplinar. Y ahora el hospital que había previsto anteriormente, que ahora según el Ejecutivo se va a empezar otra vez en el mes de noviembre, pues sí que está planificado para desarrollar, o sea, atender a las necesidades de las personas con discapacidad, porque pues los aparatos, muchas cosas, información, equipo, eso un profesional que les ayude y que les oriente. Un protocolo para que no puedan esperar, porque hay gente que no puede esperar. Entonces, eso es muy importante. Y luego también, por supuesto, las personas con discapacidad tienen derecho pues, a un ambiente saludable, al ocio inclusivo,
al deporte, a la cultura, a todos los servicios en igualdad de condiciones que todas las demás personas. ¿Cómo mejorar la situación? Pues yo entiendo que hay que, siendo efectivas las leyes, España tiene muchas leyes muy importantes, pero no se hacen efectivas. Entonces ahí está el fallo. Porque no se suele hacer efectivas, ¿por qué no se suele hacer efectivas? Ya que la política y la economía que nos rigen no sirven a la persona, sino que se sirven de la persona. También porque las políticas deben girar en torno a las personas y no a la capital, a las empresas y a los bancos. Los servicios sociales, como ha apuntado José, los servicios sociales, la ley del año 2010 sí que era una ley universal, pero no se ha desarrollado y no se ha puesto el dinero encima de la mesa, con lo cual pues nos queda. Ahora, yo tengo la esperanza de que evidentemente ahora se ponga, pues también lo ha la consejera de Bienestar Social, así lo ha dicho, que se va a desarrollar como un derecho universal a la ciudadanía, que proteja a los más vulnerables y que no queden, como antes, al albur de los políticos de turno. Y luego las leyes, las políticas, los presupuestos y la toma de conciencia de la sociedad garanticen los derechos y la atención de los colectivos más desfavorables. También la utilización se puede situar con las nuevas tecnologías y también la investigación, el desarrollo y la innovación, I+D+I, para el conocimiento de enfermedades y la prevención de las personas con discapacidad en su atención sociosanitaria. Todos somos corresponsables del bienestar de las personas. En desventaja social, podemos hacer mucho por romper el círculo vicioso de la pobreza, la marginación y la desigualdad. ¿Ustedes se figuran qué pasaría si las grandes organizaciones dejaran de prestar servicio de atención, como el tercer sector social y el voluntariado, que está a punto de salir en el boletín la ley del tercer sector social, y las grandes organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, la ONCE, el CERMI, las fundaciones tutelares, FEAN, COCENFE y otras muchas organizaciones? 30.000 asociaciones hay en el tercer sector social y dan servicio y apoyo a 17 millones de personas, con lo cual, pues evidentemente estas personas se quedarían desamparadas, quedarían millones de personas desamparadas y dejadas, y en la cuneta. Y yo tengo que decir que Cáritas, Cruz Roja y la ONCE, aquí en nuestra provincia, realizan una labor social muy importante. Por ello debemos valorar y poner en valor la labor social de estas organizaciones y estar al lado de ellos. Y sobre todo al lado de las personas que más lo necesitan. Es una obligación y de justicia social. Gracias. Pero tenemos que intentar ir a las causas que están produciendo esta situación a nivel mundial, porque si no, la solución no la vamos a llevar a cabo en Cuenca. Pero en Cuenca sí que podemos poner un granito de arena para solucionar el problema, porque sobre todo el problema es de participación ciudadana y de toma de conciencia de la realidad en que estamos viviendo. La realidad en que vivimos, pensamos desde Cáritas, y así lo manifiesta el informe FOESA, que también os invito que cada vez que salga lo leáis porque es interesante, nos habla, y esto también lo ha dicho el Papa en estos días, de dos causas fundamentales, que son las que nos están llevando a esta situación que vivimos. Una, estamos acabando con el planeta, el problema ecológico, el medio ambiente. Pero el medio ambiente está unido a otra causa, y es que estamos perdiendo de vista a la persona. Pero de manera especial estamos perdiendo de vista la persona pobre, los últimos, los más necesitados, los que carecen de estos derechos
Estos dos fenómenos, estas dos situaciones, son las que realmente tenemos que ir transformando poco a poco. ¿Cómo se lleva esto? Pues lo decía también el Papa. Dice, la política actual que estamos llevando, el sistema económico que estamos llevando, mata. Es lo que dicen también los del hospital, ¿no? Los recortes en sanidad matan. Pues también un sistema económico que no tiene en cuenta al ser humano y a la persona está matando. Pero a grandes cantidades de seres humanos en el planeta. Está creando una gran situación delicada. Pero no solamente los seres humanos, sino que también están sufriendo toda esta situación del problema ecológico los países más pobres, sobre los cuales echamos la basura y nos traemos lo que es lo preciado, lo que vale, lo que sirve. Y a ellos les dejamos lo que no vale, lo que no sirve. Entonces, fijaros, casa común, que tenemos que cuidar, es la madre tierra, es la hermana tierra, que tenemos que mimar y cuidar. Pero no podemos cuidar a la hermana tierra si no cuidamos al hermano hombre, de manera especial aquel que está sufriendo las consecuencias de un sistema político cuya razón de existir es la economía. Vivimos para tener, para ganar. ¿A costa de qué? De la mayoría de la población. Cuando damos los datos, ahora si queréis os doy algún dato, pues es impresionante, pero detrás de cada dato hay personas. Pero cuando hay campañas, ahora estamos viendo una campaña que pocos saben de estos datos. Detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas que viven, que tienen sentimientos, que tienen madre, que tienen hijos. Y otra cosa, es decir, es que no tenemos en cuenta al ser humano, estamos contemplando esa marea humana que realmente todo este sistema económico y político que llevamos a nivel mundial está haciendo moverse. Pero caer en la cuenta de una cosa. Estamos viendo alrededor de 400.000 o 500.000 de la zona de Siria, de Irak, pero es que hay 60 millones de refugiados en el mundo. 60 millones. Y Europa, que somos los ricos, ponemos vallas, concertinas y nos quedamos tan campantes. Y solamente cuando sale una imagen es cuando reaccionamos. Por eso es importante, es muy importante que pensemos, que nos atrevamos a pensar, que nos paremos, que reflexionemos, que tomemos conciencia, que participemos la ciudadanía, que participemos, que no dejemos a los políticos que hagan lo que no hacen, porque no hacen nada o muy poco. Es decir, no tenemos que dejarles, tenemos que participar, tenemos que estar presentes en la vida social y política. Es decir, impresionante ha sido en la humanidad el Mayo francés, pero impresionante ha sido el 15M. El problema es cuando estructuramos nuestra política, nuestro planteamiento, cuando lo hacemos estructura y dependemos de la estructura, estamos perdidos, porque hemos perdido la identidad. Bueno, pues datos es que podemos traducirlos a la realidad de Cuenca y de Castilla-La Mancha, aunque Comisiones Obreras estos días atrás ha sacado unos datos bastante duros, pero que son la realidad. Pero detrás de estos datos hay personas. Una de cada 4 personas que quieren trabajar están en paro. Pero aquí hay una familia con unos derechos, derecho al trabajo, ¿no? En Castilla-La Mancha más de 200.000. De todas maneras, ahora en comisiones podréis ampliarlo, pero más de 200.000. En Cuenca estamos alrededor de los 18 o 19.000. Pero de todos estos, más de la mitad no reciben ya nada. Es decir, no reciben ya nada. Uno de cada 3 parados no cobra prestación alguna. Más de 100.000 en Castilla-La Mancha. Uno de cada 2 jóvenes no tiene trabajo, pero es que el 70% de los jóvenes que trabajan es un trabajo basura, temporal. Fijaros qué tal. Del año 2012, 526 personas perdieron su vivienda cada día. Pero es que en el 2014, 120 personas pierden su casa cada día. Son personas que tienen nombre, que tienen apellidos, que tienen padres, que tienen hijos, que tienen... 2.300.000, casi 3 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza. En Castilla-La Mancha el 36,9%. Pero es que luego resulta que cuando el niño viene a casa, lo primero tiene dificultades para comer, pero es que tiene dificultades para encender la calefacción porque sus padres no tienen. Decimos, pobreza energética, parece que nos suena hasta bien, pero detrás hay niños que ya desde la pequeña, temprana edad los estamos marginando, porque un niño que no puede hacer los deberes, que no puede estar en un ambiente sano y agradable en su casa, que tiene dificultades para comer, pues ya le estamos empezando a marginar. El centro de la política y de la vida social no debe ser la economía, que está siendo, debe ser la persona, de manera especial la persona más necesitada.
Esto lo tienen que hacer realidad los políticos, las distintas administraciones. Si así lo hicieran, ¿cómo iban a hacer el bosque moneo? ¿Para qué? El centro de asignatura. Pero qué maravilla tenemos en Cuenca si tenemos la naturaleza en la puerta y la tenemos sucia. ¿Por qué hacemos eso? Intereses económicos, pero no intereses personales. Centro de recepción de turistas. ¿Para qué? En función de la economía, en función del dinero, no en función de las personas, ni del trabajo, ni del desarrollo de una ciudad. Es decir, todo esto tenemos que plantearlo los ciudadanos. Porque a lo mejor a los políticos, en la medida que van subiendo en la escala del poder, se olvidan del pueblo y de la gente sencilla y llana. Y sigo. 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social. Y 5 millones se encuentran en situación de exclusión severa. El 1% de la población española tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más del 55%. Y si hablamos de la Comunidad de Castilla-La Mancha, todos estos datos por encima, ¿no? Comisiones Obreras acaba de decir que el 40% en lugar de la pobreza. Parece ser que es el 36 y pico, pero bueno, puede ser 40, puede ser más o menos, ¿no? Tenemos ese dato. Esto es tremendo. Podría seguir hablando, pero yo voy a terminar dando datos concretos de Cáritas. Después, si queréis, pues me preguntáis lo que queráis o dialogamos sobre el tema. Pero fijaros, llevamos diciendo ya 3 o 4 años en Cáritas que aquellos que se están viendo arrastrados a una situación de exclusión difícilmente saldrán de ella en un futuro. Y esto es tremendo. Se mantendrá la pobreza que hemos creado en estos años. No han aumentado tanto las personas que llegan a Cáritas cuanto las necesidades de las mismas. Las mismas personas, aproximadamente del año pasado, pero más pobres, porque están agotando sus recursos y porque están agotando los recursos de los abuelos. Datos concretos que hemos tenido en el año 2014 y que, bueno, en el año 2015 siguen igual, porque yo no sé de qué país hablan cuando hablan de que estamos en un periodo de bonanza y que estamos saliendo de una situación. No es verdad, eso no es verdad. Mirad, hemos atendido, familias atendidas en Cuenca, cerca de 1.500 familias, lo cual supone casi 4.000 personas. Intervenciones de ayuda a personas, más de 10.000. Ayudas económicas, libros, becas, derecho a la educación. Pues el año pasado invertimos en libros y en becas más de 60.000 euros. En Cuenca, en libros, en becas, en comedor, pero es un derecho, ¿no? Y por eso es que tenemos, cuando viene gente a Cáritas, no, tenéis que ir a los lugares, nosotros somos subsidiarios, nosotros ayudamos a, pero nosotros no somos quienes tenemos que solucionaros el problema de la educación, que es gratuita, ni de las becas de comedor, que deberían ser también gratuitas. Bueno, pues ahí tenemos 10.000 atenciones en ayuda económica, en libros, en becas, en alimentos, en ropa, en alquiler, en luz, en butano, en medicinas, en higiene. Bien, nosotros tenemos que ayudar. Pero lo que no podemos es atender al 60% de las personas que atendemos, nos la deriva bienestar social. ¿Qué bienestar social tenemos? Y sobre todo si llega los viernes. Cuando llega los viernes no hay bienestar social. Pero bueno, que se nos derive a nivel nacional el 60%, que nos vengan derivados a Cáritas. Bien. Transeúntes, pues transeúntes estamos atendiendo pues cerca de 1.200, 1.300, ropa, calzado, higiene, con más de 1.400 comidas, con 2.000 cenas, con, bueno, pernoctaciones otras 2.000 y pico. Pero os voy a dar un dato, por no cansaros con cifras, que las vamos dando siempre en la memoria. Os voy a dar unos datos para que veáis cómo estamos saliendo de la pobreza y cómo la economía está creciendo. ¿Dónde? No lo sabemos, tendremos que investigar. Mirad, en el año 2010, en ayuda social de base, más elemental, ropa, comida, en el año 2010 gastábamos 40.000 euros. En el año 2011, 104.000. En el año 2012, 131.000. En el año 2013, 237.000. Y en el año 2014, 301.000. Y yo no sé qué haremos ahora en el 2015, pero seguro que esta cifra no la rebajamos. Ahí es donde se mide la realidad social que estamos viviendo. Son cifras que detrás hay personas.
Y fijaros otra cosa que también es interesante y no quiero dejarla pasar. Una de las cosas que hacemos en Cáritas, frente a algunas críticas que hay de asistencialismo, pues Cáritas de momento no es nada asistencial, sino todo lo contrario. Está intentando ser profética en esta sociedad. El año 2014, todos los viernes, nos juntamos en la puerta de Cáritas con un cartelito, aunque ahí hacía frío, diciendo que había tantos parados, que las personas tenían derecho a vivienda, a sanidad, etcétera, etcétera. Y salíamos todos los viernes. Es decir, que ahí hay un elemento importante, porque lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a que tome conciencia de su dignidad. Y lo hacíamos así. A nadie le obligamos a que salga. Porque ahí sabéis que tenemos bastantes talleres, 5 o 6 talleres, tenemos en casa 50 o 60 personas diarias, y lo que hacemos es, un día a la semana, analizar la realidad social en la que estamos viviendo, para tomar conciencia de la realidad y poner un granito de arena, porque lo más fácil es convertir a la gente, pues a borregos, ¿no? El fútbol, las telenovelas de la tarde, los entretenimientos, la vaquilla, etcétera, etcétera, un montón de cosas que nos entretienen, pero que no nos dejan vivir, y no nos hacen tomar conciencia y no participamos, y tenemos que participar, porque es la única manera de que esto se transforme, la participación ciudadana que venimos diciendo. Pero hay un detalle que también os quiero comunicar. Con lo poco, cuando hemos tenido ayuda de la administración, lo que se puede hacer en cooperación internacional, que es donde realmente tenemos que trabajar. El problema no lo vamos a solucionar aquí, el problema lo tenemos que solucionar allí, ayudándole a los pueblos, no a explotarlos, sino a ayudarles a su desarrollo. Nosotros desde Cáritas Diocesana, y gracias a la participación de la gente, que es impresionante, y yo siempre tengo que dar las gracias a los conquenses, hemos desarrollado en el Congo, que es el lugar más pobre, uno de los lugares más pobres de África, hemos desarrollado más de 20 aulas escolares. Hemos hecho un centro de salud que hemos inaugurado este año y que os invitaremos a ver todo este proceso a partir del día 13 de noviembre, que haremos la exposición de 10 años en el Congo. Hemos creado huertos, que algunos de los aquí son testigos de esos huertos porque se han hecho responsables de ellos. Huertos con los cuales están viviendo las familias. Bueno, y así podríamos decir un montón de cosas que estamos haciendo. La sanidad, también estamos trabajando la sanidad. Cientos y cientos de mosquiteras para paliar la malaria. Es decir, una serie de cosas que realmente están suponiendo un trabajo serio. Esto es un poco las ideas que yo, así de una manera desilvanada, porque está ordenado, pero parece que es mejor así un poco desilvanadas, yo os quiero mostrar para que veamos la realidad en la que estamos viviendo y para que tomemos conciencia de que esta situación la podemos cambiar. Siempre que cada uno de nosotros cambiemos, nos tomemos en serio nuestra labor y nuestra tarea en función de la persona y en función de la Madre Tierra que está sufriendo con las mismas personas que sufren. Y nada más. Como vamos un poco apurados de tiempo, vamos a mantenernos en lo estipulado, sobre todo también para que pueda hablar el público, que podamos, que de alguna manera os preguntarán y podréis continuar hablando, pero os dará una dinámica distinta. Sigue Ignacio Benito, de la Hipoteca. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros la invitación tanto a Aurelio como a José como a Maite. Nada, resulta abrumador hablar después de que haya hablado Silvestre, pues porque ha retratado una realidad social cruda y porque bueno, pues lo ha detallado bastante bien, ¿no? Entonces, ajustándonos al tiempo que nos queda, que no es mucho y que tampoco me quiero extender, yo vengo en calidad de afectado de la plataforma por la hipoteca. Estamos sufriendo pues, la crisis, la burbuja inmobiliaria y todo lo que detrás de ahí ha surgido después, ¿no? Y yo podría daros muchos datos, pero bueno, somos un movimiento muy mediático que estamos casi todos los días en los telediarios, estamos casi todos los días en internet. Entonces, daros datos a nivel nacional o intentar daros estadísticas pienso que es más interesante quizá relatar un poco cómo nos organizamos aquí en Cuenca y concretar un poquito más la realidad social que hay con el tema del derecho a la vivienda aquí en Cuenca.
Sí que voy a mencionar que, bueno, porque somos un movimiento que lo que luchamos es por el derecho a una vivienda digna, que somos un movimiento horizontal, que no somos violentos y que evidentemente somos apartidistas completamente, ¿vale? Nuestros objetivos fundamentales, aparte del derecho a una vivienda digna, que está recogido, entre otros, en la Constitución española, entre otras normativas también europeas, nuestro fundamental objetivo es la paralización de los desahucios, es decir, pues que no haya ni un desahucio más, ¿no? Sobre todo sin una alternativa habitacional, es decir, que ninguna familia la boten de su casa sin que tenga un sitio donde vivir, ¿vale? Es un objetivo ambicioso porque lamentablemente esto no está sucediendo, es decir, a día de hoy, y lo estáis viendo todos y todas en todos los telediarios, a diario se desahucia gente, se la pone en la calle, familias enteras con niños sin una alternativa habitacional. Entonces, bueno, ese es nuestro principal objetivo. Habría otros, como la regulación de la dación en pago, la realización de una auditoría sobre el funcionamiento del mercado hipotecario, pues también intentar establecer mecanismos y reformas de las políticas, ¿vale? para poder conseguir esta vivienda digna. Pero bueno, como os comentaba, yo creo que me voy a centrar un poco más en la dinámica de la plataforma en Cuenca, ¿vale? Me voy a retrotraer al año 2013, que es cuando se fundó, en marzo de 2013. Bueno, pues fuimos tutelados en su día por la PAC de Ciudad Real. No sé si sabéis un poco cómo funcionan, cómo surgen las plataformas una vez que el movimiento se inicia en Barcelona, 2003, 2004, con el colectivo VB de Vivienda y luego ya con la constitución de la plataforma de Barcelona en 2009, pues bueno, luego han ido surgiendo en la geografía española pues distintos núcleos en distintas plataformas. Siempre necesitamos ser tutelados por otra plataforma con experiencia, ¿vale? Pues un poco para que nos dirija y para que, bueno, pues que al final realicemos nuestra tarea lo mejor posible. Entonces os comentaba que en el 2013 pues fuimos tutelados por PAC Ciudad Real, que fue quien nos ayudó en esta primera etapa. Tras este inicio, pues asistían a las asambleas, además de afectados, pues afectados y voluntarios, personas procedentes de distintos sectores, agentes sociales, personas vinculadas a la Marea Verde, sindicatos, distintos partidos políticos, ¿vale? De esta manera nos ayudaron a organizarnos el trabajo por comisiones, pues teníamos la comisión jurídica, comisión de movilizaciones, comunicación, portavocía. Esto fue en una primera etapa. La plataforma en Cuenca empezó a rodar, dando respuesta o intentando dar respuesta a los diferentes casos que relacionados con los desahucios y nos iban llegando. Se les intentaba asesorar, acompañar en los procesos de negociación con los distintos bancos. Se definían estrategias, se planteaban acciones, protestas, depresión, etc. Seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia quizás entre la primera fase y una posterior en la que yo doy mi punto de vista, ya que en la primera no estuve, es que quizá después de ese primer tutelaje, donde había agentes sociales, como os he comentado, y la PAC de Ciudad Real, pues bueno, yo creo que afortunadamente las riendas de la plataforma pues las hemos cogido los afectados, ¿vale? Además de los voluntarios que colaboran altruistamente con nosotros. Esa es la fundamental diferencia entre la primera etapa y la segunda, por lo menos la que yo veo, ¿vale? Pero luego, el funcionamiento sigue siendo el mismo y los objetivos igual. Conforme vamos avanzando, pues se van consiguiendo los primeros objetivos, las primeras paralizaciones de desahucio, de lanzamientos, conseguimos las primeras daciones en pago, los primeros alquileres sociales, las primeras reestructuraciones hipotecarias. Evidentemente también sufrimos la cruda realidad, vivimos en nuestras propias carnes, con nuestras gentes, pues los primeros desahucios, los primeros acosos de las entidades bancarias, el poco apoyo institucional, tanto de gobernantes como de servicios sociales, el Colegio Oficial de Abogados, el Servicio Municipal de Desahucios, etc. Actualmente, en el día a día de la PAC, pues como comentaba, ha cobrado más protagonismo, pienso, lo que somos los afectados, ¿vale? Y junto con el apoyo voluntario, pues lo que hacemos son las funciones pues que viene desempeñando cualquier PAC en cualquier punto de España, ¿no? Que es la acogida de casos,
el empoderamiento de los afectados, que es fundamental, es decir, uno de los principales objetivos que tiene la PAC cuando una persona llega con su problema es retirarle ese sentimiento, o intentar retirarle ese sentimiento de culpa, el arroparle, el escucharle, el sentirse escuchado, ¿vale? Para una fase posterior de empoderamiento y bueno, pues hacerle protagonista de su propia lucha y de su propio cambio personal. Organizamos campañas, acompañamientos en las negociaciones de los distintos bancos, diseñamos distintas estrategias en función del caso, de la persona, realizamos medidas de represión, cada vez menos, gracias a la ley Mordaza, difundimos nuestros logros y nuestros objetivos. Y no te quiere contratar a una persona que tú llevas porque es gitano y le inspira desconfianza. No quiere que un gitano trabaje en su empresa. Tenemos prejuicios y estereotipos que pesan tanto en la historia como que llevamos más de 6 siglos en España y todavía la convivencia no es como debiera. A través del programa ACD, nosotros la posibilidad que tenemos es poder ofertar cursos para empresas que ellos puedan ver a la gente cómo trabaja y así tenerlos en la propia empresa y verlos cómo trabaja. Y luego de esa gente que está trabajando en su empresa, 5 o 6 personas que trabajen en su empresa, tengan la posibilidad de contratar con las personas que más les gusten o que mejor han desarrollado su trabajo. Porque realmente si tú vas a puerta fría, como se suele decir, cuando tú vas a una empresa, llamas a una puerta y te encuentras un empresario que cuando simplemente ven una carpeta y leen gitano, el gesto le cambia y tú lo notas en la cara. ¿Vale? Esa problemática existe ya real porque nos la encontramos, por desgracia, muchos días. Y trabajamos con eso y lo que estamos intentando es que gente tenga oportunidades de trabajar, simplemente que alguien les dé la oportunidad de poder demostrar que sirven para trabajar y que tienen el mismo derecho que otros. Por otro lado, trabajamos también con la población gitana para conseguir que estén mejor formados, porque la formación también es algo que es un área que tiene deficitaria y que se trabaja desde la Fundación. En el apartado de educación, ahora se está llevando educación de adultos también, un proyecto que está funcionando bien y que tenemos en principio matriculados 48 personas que están dispuestos a formarse, están dispuestos a formarse porque han visto que realmente les hace falta formarse y que sin estudios y sin formación no pueden ir a ningún sitio. Pero contrapartida, en educación también nos encontramos problemas, porque pues, no tenemos una educación intercultural, la población gitana en los libros de texto, por ejemplo, no está incluida, está desaparecida. Si tú buscas algo de historia del pueblo gitano, o apareceremos bailando, o apareceremos con una rueda de un carro, y eso es la poca aportación que se tiene en los libros de texto. La Real Academia nos ha echado un cable, poniendo la definición, por ejemplo, de gitano, en la definición de gitano trapacero, igual a persona que obra con engaño, que nosotros cuando celebramos el día 8 de abril, junto con el Consejo Estatal Gitano, se hizo esa denuncia y se puso para que realmente eso se cambiara, porque si la entidad Fundación Secretariado Gitano, como otras, luchamos contra los prejuicios y los estereotipos hacia los gitanos, hacia la comunidad gitana, eso potencia, porque te pueden decir, tú eres un trapacero, porque lo pone te lo estoy diciendo, lo pone en el diccionario. Y yo he estado en un montón de sitios y puedes escuchar comentarios que se meten con la comunidad gitana y utilizan, pues, si es que es eso, si te dicen trapacero, lo pone en el diccionario. Y se pueden meter contigo. Y no se están dando cuenta que ese simple detalle, ¿vale?, que para ellos no tendrá importancia, para nosotros sí que lo tiene. Como el que se haya reconocido en la historia, pues nuestras aportaciones culturales, que es lo que hemos aportado a España, que ha sido muchas cosas, pero la gente no las conoce y nadie realmente se preocupa por decir vamos a difundir o vamos a hacer esto. Para eso también necesitamos que las políticas sociales
realmente se impliquen y den continuidad y den la importancia que se merece para que poder hacer y llegar a tener una integración integral, vamos, que sea completa. Y eso es un esfuerzo de todos, tanto de la comunidad gitana como de la comunidad no gitana. Es un trabajo de todos. Y como decía Silvestre, no podemos estar impasibles o mirar hacia otro lado, y lo que hay que hacer es remangarse y entre todos obrar y no dejar dormir las conciencias y poner nuestro granito de arena en la medida de lo posible y no mirar hacia otro lado. Y en pocas palabras, eso es lo que quiero decir. Muy bien. Con pequeñas variaciones que lejos de mejorar su presencia la han empeorado. Históricamente Cuenca ha sido un sector dirigido siempre al consumo interno, no consumo interno en cuanto al sector servicios, que es el sector producción, de donde nuestro precio interior bruto ha tenido ahí su fuerza, ¿no? El sector industrial, prácticamente Cuenca está desaparecido, pero no de ahora, sino lo venimos arrastrando de hace más de 30 años. Es que este problema no ha surgido con la crisis de estos últimos 5 o 10 años, es que se viene arrastrando desde hace mucho. Y han pasado políticos de unos, de otros, y no hemos avanzado nada, absolutamente nada. Entonces, me voy a centrar un poco en el sector servicios, que tiene, porque es un poco el trabajo de lo poco que hay en Cuenca, ¿no? Entonces, dentro del sector servicios está el sector público y el sector privado. Dentro del sector público sabemos que hemos tenido unos recortes por las políticas del PP que personalmente, o sea, individualmente en esta ciudad ha arrastrado pues, como un tsunami, tanto en sanidad, en educación, en servicios sociales. No voy a ahondar porque ya lo habéis explicado vosotros muy bien y están ahí los datos, que no es una cosa que yo me estoy inventando. Entonces, se ha disminuido el número de trabajadores, se ha disminuido el número de empresas, pequeñas y medianas empresas que han desaparecido. Esto ha provocado, cara a la mujer, porque muchas mujeres que tenían un sueldo en casa que le traía el marido, ellas decidieron en su día quedarse en casa por cuidar de los hijos, pues han encontrado con que el marido se ha quedado sin trabajo y ellas dicen, pues me voy a trabajar en lo que sea, echando horas de limpieza,